Hola otra vez, otro viernes de lives desde la parte de la operación de capitalismo consciente y cómo nos hemos ido conectando con distintos líderes. Hoy vamos a hablar con un gran líder de opinión y una persona que desde los inicios, desde que empieza a crecer capitalismo consciente, se une a este movimiento y lo toma y lo cuenta con todo dentro de su labor, que ahorita vamos a hablar cuál es y cuál va esa labor, y hacia afuera y con muchas personas. El invitado de hoy, voy a ver si lo veo por aquí, todavía no, aquí ya lo estoy saludando, Genaro, y ahorita nos vamos a conectar con Genaro Mejía. Listo, conectando. Genaro, Hola, Rocío, ¿cómo estás? muy feliz de platicar contigo hoy. Déjame poner bien los audífonos porque ya sabes, tecnología. A ver, ahora, ¿me escuchas Y mejor? te escucho perfecto. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Y yo antes de que te conectaras, pues solo decía que, y te voy a decir cómo, no sé si lo alcanzaste a escuchar, pero como comenté de ti, y es, o sea, hoy nos toca hablar con un gran líder de opinión y con una persona que es la historia y el común denominador de muchas de las personas que han hecho crecer este movimiento de capitalismo consciente en México, y es que alguien que conoció capitalismo consciente se identificó con esto y nos ha apoyado muchísimo a que crezca. Entonces, ese es tu caso. Y quiero comenzar con esta parte de tú preséntate, porque yo me voy a quedar corta de decir todo lo que tú has hecho, logrado, tu gran trayectoria, pero ¿cómo se define Genaro? Oh, Rocío, me la pones muy difícil. Básicamente, creo que soy un periodista de negocios de hace más de 20 años, apasionado de contar historias de todo tipo y una persona de origen humilde, con mucho orgullo, que me hice a mí mismo, pues, igual que mis papás y que mis abuelos y así. Eh, una persona que ama lo que hace, que le encanta, sobre todo en la última etapa como director de Entrepreneur, que me encantó la labor que hacíamos pues contando historias, inspirando a más emprendedores, a más empresarios y empresarias a hacer mejor las cosas, a hacerlas distintas, a no solo hacer negocios, sino a cambiar la sociedad, a cambiar el planeta, haciendo negocio. Y creo que fue cuando coincidimos con Capitalismo Consciente y contigo, pues porque era lo que estábamos haciendo y escuchar lo que ustedes hacen fue así como un canto de sirenas tan padre. He estado como editor de expansión, fundé junto con otro equipo, con un equipo Forbes.com.mx, estuve en El Economista como editor, reportero en El Universal, pues he estado en muchos lados y siempre en los últimos 20 años haciendo periodismo de negocios. Oye, y en estos 20 años me imagino que también te tocó toparte con así como casos increíbles de las empresas en las que tú y yo coincidimos que se requieren más, y los líderes y nuestra propia labor como persona en los mundos de negocios. Me imagino que también te tocó ver la otra moneda, los casos así como más pues inconscientes, por así decirlo. Y no para hablar de eso, sino como para recordar eso y mostrar y decir, ¿por qué crees que es tan importante que negocios conscientes o que los negocios o que el cambio de este paradigma o que los negocios tomen este papel de poder con propósito hacer más dinero para poder apoyar a más gente desde esta labor? ¿Por qué crees que es importante? Pues mira, es una súper pregunta porque justo yo empecé en el sector financiero, cubriendo vivienda, pues todo era nuevo para mí, fue aprender, aprender. Luego estuve haciendo más de negocios de tipo de aviación, comercio exterior, y me fui metiendo más a los negocios hasta que llegué a Forbes. Y en Forbes pues, fue una aventura, ¿no? Iniciar de ser un portal nuevo y todo fue una aventura, pero después de 3 años estar ahí,
dirigiendo el portal de Forbes, me pasó esto que estás diciendo. Ya había dentro de mí algo que no funcionaba, había un desencanto, ¿no? Como de mí mismo, ¿eh? Y lo pongo como ejemplo para contestar tu pregunta, porque decía, ¿para qué hago todo esto, no? ¿Para qué hago periodismo de negocios contando historias de los grandes empresarios si no conectan conmigo ni con, o sea, no conectan con mis valores? A veces era muy difícil contar esas historias porque en realidad encontrabas cosas que no te gustaban, cosas pues que no eran éticas, que no ayudaban al planeta, que no ayudaban a la sociedad, que se hacían fortunas a base de la explotación de sus empleados. Y entonces empezó a perder sentido lo que yo hacía, ¿no? Y, y en el universo siempre, o Dios, no sé si ustedes creen en Dios, pero yo sí, cuando yo estaba en este cuestionamiento, me invitaron a trabajar en Entrepreneur y ahí empezó una aventura pues completamente diferente y conocí no a la etapa, a la gran parte de la pirámide de los empresarios, sino empecé a conocer a a los pymes, a los startups, que con todo el gusto del alma te puedo decir que ahí es donde está el futuro, porque la mayor parte de las historias que conocimos directamente mi equipo y yo son completamente distintas. Son empresas que desde que nacieron con un propósito superior, que nacieron pensando cómo hago una empresa que ayude a mejorar el mundo, que ayude a mejorar la sociedad. Y esto es lo que yo conocí y pensaba que era un movimiento como guerrillero, ¿no? De resistencia, de heroísmo. Yo les llamo mis héroes, mis heroínas a estos emprendedores. No, la verdad es que no había estudiado mucho qué estaban haciendo las grandes empresas hasta que conocí capitalismo consciente. Y entonces me di cuenta que esta conciencia de los emprendedores, startups, pymes, también estaba llegando a los grandes empresarios de otras maneras. Y además me di cuenta que ellos estaban ya estudiando el impacto de su labor en el mundo y el impacto en sus propios negocios. Esto quiere decir que uno puede hacer un negocio ético, un negocio consciente, un negocio con un propósito en beneficio de la sociedad y del planeta, y que además puede ganar más dinero del que seguiría ganando haciendo las cosas mal, contaminando, destruyendo el planeta, haciéndole daño a sus empleados, a todos sus stakeholders. Esto es, pues para mí fue como o sea, como la armonía en la música, como cuando dices, wow, o sea, una epifanía, ¿no? Es justo, me dio a mí como un sentido de que lo que yo venía haciendo con Entrepreneur en el equipo no iba a pasar a la basura, no se iba a quedar ahí, que había más grupos como Capitalismo Consciente y otros muchos más que estaban creyendo lo mismo que lo que creemos nosotros, que sí se puede hacer diferente las cosas. Y entonces a mí me dio mucha esperanza esto. Y en este momento que estamos viviendo ahora, tan complejo, me parece que aún más que nunca los lineamientos, los valores y los principios de capitalismo consciente son más importantes y más verdaderos que nunca. Sí, eso que dijiste de la parte de las empresas más chicas, las startups y las pymes, me encantó cuando dijiste que nacen desde esa parte como consciente, porque coincido contigo y nosotros desde Capitalismo Consciente también, pues lo vemos y el emprendimiento es totalmente negocios conscientes, porque el emprendimiento y estas empresas nacen para resolver problemáticas del mundo, problemáticas que a muchos humanos nos involucran. Entonces, yo nunca te he platicado, pero trabajé mucho tiempo antes de Capitalismo Consciente en temas de emprendimiento. Y entonces venía yo como con, o sea, 10 años, claro, este mundo es posible, estos héroes son así, esto es como lo que cambia México. Y me pasa lo mismo, pero al revés, y tenía contacto también con empresas grandes y todo, pero más hacia el tema de emprendimiento, porque trabajé en Endeavor. Entonces, cuando me invitan a trabajar en capitalismo consciente, bueno, para mí fue lo que acabas de decir, pero al revés, fue como, wow, o sea, empresas que hacen esto y lo hacen porque quieren desde adentro, porque luego también nos tocó ver, y aquí que tú has sido testigo de muchas cosas que hemos hecho, nos tocó ver
y en los diagnósticos que hacemos y como en los contactos con empresas que hacemos, que muchos no lo hacen para la nota, para destacar en su comunidad, para los aplausos. O sea, muchos de estas empresas, cuando las conoces dices, wow, no sabía que estabas haciendo todo esto, pero es que esto se tiene que mostrar. Y ahí es donde roles y stakeholders tan importantes como tú lo has sido de nosotros, como una persona líder de opinión que nos apoya en este movimiento a amplificar el mensaje, nos ayudamos todos, ¿no? Porque es como, se tiene que saber, estas historias son increíbles. Y aquí tú has coincidido o sea, tú eres de casa, ¿no? Y así siempre decimos, o sea, Genaro es parte de nosotros, te queremos Muchas muchísimo. gracias. Y has coincidido en muchos eventos, en muchas cosas. O sea, también hicimos un foro en noviembre donde nos hiciste el súper honor de moderarlo. Y quisiera que nos platicaras algún caso de un líder consciente que conociste en Capitalismo Consciente que dijiste, wow. Pero nada más creo que tu micrófono está topando con tu camisa. Ok, Ya, sí, listo. ahí. Perfecto. Perfecto. Mejor Ya. así. Ajá, sí. O sea, un líder que dijeras, wow. Pues fíjate híjole, conocí un montón, pero yo no sé si, no quiero que parezca un guayabazo, pero lo primero que quiero contestar a lo que me estás preguntando, creo que es importantísimo en un país como el nuestro y en un continente como el latinoamericano, es vital contar esas historias y decirle a la gente de a pie, la gente que está allá afuera, aunque no esté metida en el mundo de los negocios, decirle que sí hay empresas diferentes haciéndolo diferente y presumirlas y admirarlas y seguirlas y escuchar sus consejos de estos emprendedores y empresarios. Y mira, te lo digo, en un país donde la noticia es sinónimo de mala noticia. La mala noticia es la noticia. Lo bueno no vende, no un cabezal, un titular de un periódico Desgraciadamente. triste. Incluso los periodistas como yo somos criticados porque se nos juzga de que contamos la parte bonita del mundo y no la parte fea. Y no, pues mira, yo siempre digo, el país este que tenemos, el presidente que tenemos, el mundo que vivimos es súper complejo, está lleno de cosas terribles como el hambre, como la pobreza, como la inequidad, como, híjole, hay tantas cosas que yo por supuesto que las veo, pero esas cosas las cuentan todos los otros medios. Nosotros tenemos que contar las historias de hombres y mujeres que pese a este mundo tan complejo, están haciendo cosas extraordinarias, cosas heroicas. Y eso es a mí lo que me gusta. Me parece que es una labor también importante, porque si no el mundo nada Súper. más se queda, mira, cuando tú nada más estás leyendo noticias negativas, tu mundo es así, una nube negra encima de Sí, ti. totalmente. Es un mundo parcial, no es un mundo completo. Yo pienso y le digo a los amigos que están conectados, sí hay que leer las noticias malas, pero también hay que leer lo otro para que hagas un verdadero análisis y una verdadera visión global de lo que pasa en tu mundo, en tu país, en tu vida. Las cosas no son totalmente negras nunca, ni totalmente eh, lindas nunca, son de las dos. Y es importante decir que por eso es más valioso estas historias de empresarios y empresarias haciendo las cosas diferentes en un mundo tan retador. Pues por eso es más valioso y por eso yo les llamo héroes, porque no es para menos, es decir, Sí, enfrentan no. sobreregulación, delincuencia, malos tratos, competencia desleal, enfrentan un montón de cosas y pese a eso, todos los días se levantan a hacer las cosas diferentes. Y por eso yo admiro, mi trabajo es para ellos, para estas personas que sí saben que estamos mal, que hay muchos problemas, pero que no están esperando que alguien les resuelva ese problema, sino que se paran diario a ser parte de la solución, ¿no? Y en esto, ahora contestando la pregunta de a quién admiro, la verdad, híjole, he conocido a muchos empresarios ahí a través de ustedes. De hecho, conté una de las historias en Entrepreneur. Claro, varias, Sí, varias. SmartFit, de SmartFit, por ejemplo, que conocí a Alfonso gracias a... Lo conocí antes en un desayuno y luego resultó que yo lo conocía desde antes porque amaba un lugar que él fundó hace un tiempo que se llamaba Tierra de Vinos, que era un lugar extraordinario que pues ya no existe y que era un lugar padrísimo. Y luego lo volví a ver
gracias a ustedes, a Capitalismo Consciente, y dije, bueno, yo ya desde antes lo escuchaba hablar y lo admiraba y no sabía qué había detrás, porque dije, pues este cuate habla de una manera distinta que otros empresarios. Y Sí, cuando habla lo vi distinto. en un movimiento Capitalismo Consciente, pues dije, pues claro, es él. Y una de las cosas que puedo poner como ejemplo de lo que él hace distinto es que antes de que todo esto pasara, él se juntó con sus competidores para trabajar juntos y buscar tener mayor mercado, mayor relevancia en el mercado corporativo. Es decir, en vez de pelearse con Sport City, con todos los demás, les Ujú. dijo, vamos a juntarnos, sigamos peleando por el cliente individual uno por uno, pero juntos vayamos a buscar el cliente corporativo, donde una gran empresa pueda acceder a una membresía y la gente que está trabajando en la empresa elija a cuál gimnasio quiere ir. O un día puede ir a uno y otro día a otro y otro día a otro. Esa era como, fue una cosa, digo, no es algo nuevo, pero en México es algo disruptivo, sin duda, En México totalmente, o sea, totalmente. porque es como competencia, competencia, y luego hay empresas como esta y otras que en su mapa de stakeholders empiezan a ubicar, también puedo hacer alianzas con mis competidores para ciertas cosas, pero sí, en México algunos dirían, ¡oh! ¿Cómo, no? Sí. Y claro, admiro mucho a Raúl antiguo, ya creo que ya no es presidente de Capitalismo Consciente, pero Consejero Raúl, fundador, híjole, sí, un sí. tipo Ah, increíble. Yo justo estoy tomando ahorita el retiro en casa yo también, con él. Leonardo, Y sí, de sí, te he verdad, visto. desde que lo conocí, yo lo conocí cuando estábamos en Forbes, nos hizo el honor de darnos una mentoría al equipo directivo de Forbes. Ok. Ahí dije, qué cuate tan extraordinario. No supe de él hasta otra vez, gracias a ti, Rocío, por Capitalismo Consciente, y a Lalo Aspiros, que pues, es igual un tipo que yo digo, no, esas personas los crearon en la ciencia ficción o algo y los metieron en este mundo porque no son reales, ¿no? Con Raúl y con Lalo tuvimos una experiencia en la montaña, en el Sí, se Iztaccíhuatl. fueron a escalar, ¿no? Que también Fue, fue uf, Alfonso. sí, fueron 3 días conviviendo con puros líderes y directores de empresas, pero además grandes, enormes seres humanos, y los traigo aquí en mi corazón. Y ahora lo que estamos viviendo con Retiro en Casa, la verdad, que una persona como Raúl se dedique tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto trabajo para dar lo que él sabe, para compartir su conocimiento y para guiar a otras personas, la verdad, yo por eso tengo fe en el mundo, pues ya sé que mucha gente puede decir, no, Genaro, pues estás viviendo en una burbuja, pero miren, yo además creo que ahorita como estamos, o cambiamos, o entonces sí nos va a llevar la tristeza, nos vamos a morir como especie porque estamos obligados ya por supervivencia a cambiar. Si no, yo le he llamado el regreso de la tribu. Un Sí, he visto poco, que has escrito de eso. sí, de hecho voy a hacer una presentación la próxima semana, el 18 de junio, Ay, ¿nos lo sobre pasas? esto. Si podemos difundirlo. Claro, sí, el 18 de junio y luego el 30 vuelvo a dar otra más Ok. y le llamo así, el regreso de la tribu y digamos que el how to dice cómo preparar tu negocio para enfrentar la era del miedo. Y mi tesis parte de que estamos viviendo un momento, los próximos 2 años o más, no sabemos cuánto tiempo dure esta situación, las empresas van a estar tratando de sobrevivir. Ya no digamos ganar millones y eso ahorita es sobrevivir. ¿Y cómo vamos a sobrevivir como negocios y como sociedad? Yo planteo regresando al pasado, aprender del pasado hace 150.000 años, cuando éramos todavía prehumanos, no éramos homo sapiens, y encerrados en una cueva, salíamos todos los días a buscar algo de comer. Y cada que salíamos de la cueva, arriesgábamos la vida. Literalmente arriesgábamos la Sí. vida. ¿Cómo sobrevivíamos? ¿Cómo sobrevivió ese grupo de gente todavía medio changos, con mucho pelo y todavía caminando de manera pues inclinada? ¿Cómo sobrevivían? Trabajando en equipo, con compasión de unos por los otros, con resolución de problemas rápidos, llegaban a acuerdos de manera rápida porque estaban pues por morir, si no decidían pronto, había pues un liderazgo mucho más humano, había eh, una conciencia, una alma colectiva. Esas cosas las hemos perdido a lo largo de los años
Y yo creo que hoy, si no volvemos a esto, a este ser humano que nunca, más compasivo, más solidario, más empático que nunca, no hay negocio que sobreviva a este mundo, ni habrá humanidad si no entendemos este mensaje. Yo sé que hay mucha gente que allá afuera está robando, que están lucrando con esta situación. Sé que hay mucha gente que abrieron la puerta de las casas y se fueron a formar a Zara, a comprar ropa. O sea, sé que hay mucha gente inconsciente todavía, tú también lo sabes, lo sé, Rocío, que todavía... Pero para eso estamos aquí, personas como tú, como Raúl, como todo este grupo de capitalismo consciente, con sus capítulos en cada país. Para eso estamos, para hablar, para tratar de cambiar, de concientizar a las personas, no de decirles esto está bien, esto está mal, sino un poco que piensen de otra manera, que piensen que se puede vivir y hacer negocios de otra manera. E integrando las partes, o sea, porque eso es como gran, o sea, el modelo del capitalismo consciente es piensa y considera y haz negocio con todos tus stakeholders. Y yo quiero decirte algo, y tú comentas, o sea, bueno, y gracias por lo que me dijiste aquí de personas como yo, personas como Raúl, pero también personas, o sea, obvio, personas como tú, o sea, cuando estamos hablando con otras personas o en el equipo o otros líderes, y la conversación y se dice personas como Genaro. Entonces, esto es lindo porque nosotros decimos, a nosotros que nos toca trabajar aquí, decimos, wow, o sea, nos pagan por estar con gente que tiene una calidad humana y que hace las cosas y que hace las cosas diferentes, que es pues algo muy, pues lo valoramos mucho y valoramos mucho habernos encontrado contigo en el camino. Oye, Igualmente, yo, pues bendecido, no, Rocío, igualmente bendecido. sí. Y te quiero preguntar algo. Cuéntanos te voy a cambiar abruptamente el tema, pero te quiero que nos cuentes lo de Top Voices de LinkedIn, por favor. Ah, Que bueno, te eso es. seleccionaba el año pasado. Sí, el año pasado fui nombrado uno de los top voices de LinkedIn. Son 25 personas en América Latina y yo fui uno de ellos y fue en diciembre del año pasado. Hasta diciembre de este año se nombraron a la nueva lista. Pues fue una sorpresa muy bonita para mí, pues porque hay veces que, así como me encuentro con personas como tú y como Raúl y como gente que no hace falta que la vea más, a veces hay gente que con una sola vez que platico con alguien conectamos Sí. y hay un cariño que se va haciendo grande a la distancia. Hay gente que con la que trabajas todos los días, con la que te ves diario y con la que nada más no te ven, no valoran lo que haces y no sé, sientes como que a veces estás como un mosquito queriendo salir por la ventana y pegas y pegas y pegas y no vas a salir porque está a la ventana, ¿no? Aunque tú ves transparente, está una ventana ahí, una barrera. Entonces, para mí eso llegó un momento en el que yo me sentía un poco así como el mosquito, ¿no? Me sentía un poco como algo no estoy haciendo bien. Porque yo así como me conoces tú, así soy, pues, así soy en mi casa, con mis padres, con mi esposa, con mi hijo, así soy, pues. No, o sea, la gente que me conoce sabe que no tengo dos caras, que soy de una sola cara. No quiere decir que sea, híjole, un santo ni nada, soy un humano Exacto. como cualquiera, lleno de errores y de defectos, por supuesto, pero lo que sí soy es muy, muy auténtico, muy honesto en lo que soy y, y, y eso creo que luego no se valora, ¿no? Entonces cuando llega esto, yo, ¿qué hice en LinkedIn? ¿Qué hice? Básicamente contar mis historias, las mismas que te estoy contando a ti, platicando un poco mis aprendizajes como padre, como esposo, mis aprendizajes como director de Entrepreneur. O sea, prácticamente yo lo que estaba haciendo era compartir, Siendo tú. siendo yo. Y Perdón, y entonces, como dice Dan Trejo, que dice que gracias por dice que muy buena la plática y yo le digo gracias, y dice que trabajó contigo hace unos años y sí, fue el Dani, una sí, inspiración para crear su negocio digital. Entonces, sí, sí, siendo tú mismo. siendo yo mismo. Y entonces es increíble porque yo tengo un taller que se llama Cómo contar tu historia de héroe, al Sí. que doy algunas herramientas, algunos tips, porque mi tesis parte de que no importa en qué canal, no importa si es Instagram, no importa si es Twitter, si es LinkedIn, si es Facebook, no importa en qué canal, si es en casa de alguien, en un bar, en un restaurante, no importa dónde, en una llamada, en un webinar, no importa dónde, lo que importa no es el canal, importa el mensaje.
importa cómo construyes el mensaje. Y eso es lo que yo, al final, pues es lo que he estado haciendo más de 20 años, construyendo mensajes. Entonces, lo que hice fue hacer lo que dice mi tesis de cómo contar tu historia de héroe, pues en mi LinkedIn, es lo que hice, básicamente contar quién soy, en lo que creo, en lo que no creo, lo que me duele, lo que me enoja, lo que amo, lo que disfruto, tal cual. Pues en un trabajo extraordinario como director de Entrepreneur, con acceso a gente que todos los días me dejaba con la boca abierta, enamorado de México por esas personas, porque hay personas increíbles en este país, personas extraordinarias, Sí. y mientras existan estas personas, yo creo en México y creo en el futuro. Eh, y entonces, justo haciendo eso, de repente me eligieron uno de los 25, pero los otros 24 de verdad son unos monstruos, de verdad. Yo tenía por entonces creo que 5,000 seguidores o 6,000, y los otros tenían 20,000, 30,000, Ajá. 70,000. O sea, Mira, no me eligieron por el número de, sino porque si era, eso sí era cierto, cada que yo publicaba algo, había un gran engagement, había mucha conversación, lo compartían, lo comentaban. Y hasta la fecha sigue pasando, ¿no? Hoy publicaron en LinkedIn una serie que va a publicar todos los viernes, que es una selección de lo mejor de la semana para los viernes, para que leas su fin de semana. Y uno de mis artículos que publiqué en LinkedIn recientemente está entre esa lista. Y es por eso, porque solito, no, sin meterle un peso de dinero de nada a nada, porque yo no hago campañas o sea, no le meto campaña digital, pues así, entonces me di cuenta de que a veces tu voz es más, llega más lejos de lo que tú mismo crees, ¿no? Y eso es bien bonito, porque este mundo global y digital nos da esta oportunidad de que tu mensaje llegue a gente que tal vez nunca vas a conocer, y si tal vez algo que tú dijiste, que tú escribiste, que cualquier cosa le hizo cambiar un poquito el chip, ser un poquito más consciente, ser un poquito más feliz consigo mismo, más feliz y agradecido con el mundo en el que estamos y en el que vivimos, si le ayudó a resolver un problema en su empresa, en su negocio o en su propia vida, yo con eso, mira, soy el más feliz del mundo, yo ya estoy pagado, yo ya no necesito, o sea, ese es lo que me alimenta en la vida, ¿no? Esa es la gran satisfacción que me da hacer lo que hago y ser como soy, nada más, porque si, aunque no lo sepa, si por ahí alguien en el mundo le sirvió, ya, pagado. claro, tu voz y tu corazón. O sea, por Sí, eso claro. traje este tema de LinkedIn aquí a esta plática, porque o sea, cuando fue la selección, yo no sabía que existía esto y dije, wow, qué padre el reconocimiento, pero el reconocimiento, como muchos títulos o muchos premios o muchas cosas que hay allá, como que tiene muchas capas relacionadas de por qué existe o por qué se da y el nivel de influencia hacia mucha gente. Entonces, pues mira, mil gracias por ser como eres. O sea, yo no me canso de decir y el equipo también te manda muchos saludos. Te Muchas queremos gracias. bastante, el consejo también. Eres parte clave del crecimiento de este movimiento y estás en México. Nos inspiras también a hacer lo que hacemos. Y antes de terminar, quiero que nos digas tres reflexiones, tres consejos o tres puntos en el que podemos este fin de semana tomar para considerar este otro, o sea, este camino de los héroes, de creer en México. Y dice aquí Fernanda, perdón, nada más antes, que también está en el equipo, que gracias, siempre un placer escucharte. Dice, Gracias, Fernanda. definitivo. Fíjate que una de las cosas que, lo digo porque a mí también me llegó este aprendizaje en esta crisis, he sido una persona, entre mis defectos está que soy una persona muy aprensiva, ¿no? Como que soy el papá, que siempre quiero cuidar a todos, ¿no? Incluyendo con mi equipo, quiero controlar todo, quiero que todo esté bien, que la gente esté bien, pero con la crisis de COVID-19, que ha sido un gran maestro para mí, y espero que para muchos sea un gran maestro, tuve que reconocer que no podía, que a la distancia, viviendo las crisis, mi propia crisis, la de mi propia familia, y cada uno de la gente del equipo viviéndola desde sus casas, yo no podía ayudar a nadie si no me ayudaba primero yo, ¿no? Eso fue importante reconocer, porque uno no está para salvar a nadie, uno está para acompañar cuando alguien necesita ayuda, acompañar, pero ayudar, salvar a alguien, uno no puede salvar a nadie.
apenas y se puede salvar a uno mismo. Entonces esa fue la primera lección y se las comparto porque fue frustrante al principio no entender que no podía yo. Sabía que había varias personas de mi equipo viviendo crisis fuertes, gente que vive sola, gente que tenía problemas de ansiedad y yo no poder hacer gran cosa desde mi casa, ¿no? Organizamos algunas reuniones ahí virtuales con chela en mano y ayudó un poquito esta terapia digital en grupo, pero pues yo no podía hacer más, ¿no? Entonces, yo creo que reconocer que no puedes, reconocer que tú no tienes todas las respuestas como líder, reconocer Sí, que, que sí, tienes que decir, no puedo, no sé, y pedir ayuda, creo que eso te hace más grande, pedir ayuda, porque si siempre estás diciendo que sí a todo, es un desgaste, no es sustentable en tu vida, en tu salud mental, emocional y física. Eh, Tienes que reconocer que no puedes y hay que decirlo y a veces tú también tienes que pedir ayuda, ¿no? Y eso es la primera cosa que les puedo compartir. La segunda es esta cosa que insisto no sé, yo he vivido siempre rodeado de mucha gente increíble y mi trabajo me ha dado la posibilidad de conocer gente increíble como ustedes, como Capitalismo Consciente, como tú, Rocío, y yo eso me hace muy feliz. Me parece que cuando coincides con gente no es casualidad, sino es causalidad. Tú estás haciendo algo y eso te lleva a esas personas y te aleja de otras, por supuesto. Entonces, lo mismo creo que hoy debemos de pensar en esta crisis. Mm, el encierro me parece que puede ser una gran libertad y les pediría a la gente que lo usen como la libertad de que no pueden salir, pero la libertad de entrar dentro de ustedes mismos y averiguar qué hay adentro, ¿no? Y seguro van a encontrar cosas que no les gustan, mucho dolor tal vez, cosas irresueltas, hay unos huecos sin llenar, pero estoy seguro que van a encontrar también seres humanos increíbles y maravillosos porque todos lo somos y, y van a encontrar tal vez esa razón por la que están aquí, esa cosa que tal vez no habían pensado, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿En qué le ayudo yo al mundo? ¿Qué pasaría en el mundo si yo no estuviera? Yo creo que es un momento de que convirtamos el gran encierro en nuestra gran libertad. Esa sería la segunda. claro. Y la tercera, híjole, pensar. Pues mira, una cosa que siempre me ha parecido increíble, y no lo digo de veras, no es broma, es en serio, lo digo, no entiendo la envidia y no entiendo la soberbia. Son dos cosas que no entiendo como persona, las conozco de cerca y no las entiendo, no me cabe en la cabeza. Y eso se lo debo a mis papás y a mis abuelos y Sí, a mis ancestros, porque uno tiene, como ser humano debes de tener tus propios objetivos. Si tú tienes tus propios objetivos, pues no habría por qué estar peleado con lo que los claro. demás logran. Si los Mirar demás al logran algo, otro. Mirar, sí. mira, Ajá. si yo quería soñaba con no sé, voy a poner cosas materiales para que sea más claro, pero si yo soñaba con tener un Mercedes-Benz y tú soñabas con tener un Audi y tú tienes un Audi y yo todavía no tengo el Mercedes-Benz, ¿por qué me va a molestar que tú tengas un Audi? Si yo no quiero un Audi, yo quiero un Mercedes-Benz y ya los Sí, tendré en su momento. A mí qué feliz que tú tengas tu Audi. Lo soñaste, lo quisiste, lo lograste, ahí está, ¿no? Creo que la envidia es un sentimiento muy humano, por supuesto, pero que nos hace mucho daño, porque nos desconcentra de mirar hacia adentro y a los demás. Solo piensa en una cosa, entre más gente feliz logrando sus objetivos haya en el mundo, menos gente molestando a los demás va a haber. La gente que jode a los demás, que hace daño, que lastima, que mete chismes, que tiene envidia, es gente que no es feliz y que no tiene lo que quiere. Yo rezo o lloro al universo porque todas las personas logren poco a poquito todo lo que quieren para que sean felices, vivan en paz y entonces dejen de estar mirando al otro y criticando al otro y jodiendo al otro. Y la parte sí. de la soberbia, me parece que para mí vivir tiene razón. Lo dijo Raúl en estos días en el curso, lo dijo y es increíble. ¿Qué dijo? Dijo, vinimos a dar un regalo, Ujú. porque nos dieron el regalo de la vida, nuestros padres y Dios, el universo. Nosotros, por eso nuestra única razón de estar aquí es dar otro regalo. Eso me Sí, parece increíble. Pero otra cosa increíble y emocionante que me parece que la vida es aprender. Vinimos a aprender. O sea, la vida tiene sentido y es divertida y es una aventura y es desafiante y increíble porque hay tanto que aprender que no alcanza el tiempo. Todo el tiempo hay que aprender. Entonces, sí, no alcanza.
Si estás aquí para aprender, entonces, ¿cuál será cómo llegas a la soberbia de decir que tú ya lo sabes todo, ya lo puedes todo? Si mientras estemos vivos, estamos aquí para aprender. Sí, Entonces, esas dos cosas, pues ahí se las dejo de tarea. sí, claro, sabemos así de la cantidad de cosas que en el mundo hay, ¿no? Ay, mira, estos 3 puntos que diste son bien profundos y te agradezco en el corazón, Muchas gracias. porque se va a quedar aquí para nuestros videos y para la gente que luego también nos está comentando que no los ven vivo, pero que regresa a verlos. Y definitivamente, pues es un honor, o sea, confirmo cada vez que es un honor construir capitalismo consciente de la mano de personas como tú. Muchas gracias por, Rocío, por la Que oportunidad de todos charlar. juntos hacemos esto. Juntos haremos más cosas grandes. Juntos podemos todo, solos no podemos nada. Ajá. Mil gracias, que tengas Muchas excelente gracias. fin y seguimos en contacto.